Me cago en todo. Y hoy me cago en otra vez el Mundial de Fútbol, Infantino, Marruecos, los partidos políticos. Hoy me cago también en algo en Ceuta. Me cago en absolutamente en todo. Porque hay por el tema este de que el próximo Mundial que va a haber, que va a ser en España, Marruecos y Portugal. Aunque me hace a mí mucha gracia. Esto pasa como en el otro Mundial que ha pasado hace nada. Que ha sido en Estados Unidos, México y Canadá, pero todo el mundo dice el Mundial de Estados Unidos, pero bueno, en fin, no sé qué pasa con esto. Pues igual, en el próximo Mundial va a haber, aunque sea pocos partidos, pero también va a haber partidos en Argentina, en Paraguay y en Uruguay, y tal, y en España, Portugal y Marruecos. Pero se ha montado una polémica porque resulta que Infantino, que quería privatizar el Mundial, a mí me hace mucha gracia porque se habla de que no, la FIFA quiere privatizar el Mundial. A ver, que ha habido una final del Mundial y unas cuartos y semifinales en las que la entrada costaban 3.000 o 6.000 euros, la más barata. Entonces, no me contéis, y en la que, por cierto, un presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia, el sucesor de Mazón, resulta que ha ido por la cara. Porque, claro, si resulta que se la paga la Comunidad Valenciana, es una vergüenza. Pero si se la da la invitación, hombre, no le dan la invitación por ser una persona anónima, le dan la invitación por ser presidente de la Comunidad Valenciana. Entonces ahí es bastante eso, porque le dan esa invitación con ese coste que se está pagando la Federación de Fútbol y demás. Es como una especie de claro. La Comunidad Valenciana ya le va a dar cosas a la Federación de Fútbol, van a tener sus acuerdos, ya en una especie de soborno y de compra. Pero en fin, me hace muchas veces cuando se dice, no, es que el fútbol... A ver, la FIFA, pero esto pasa con la FIFA, la UEFA, las federaciones, porque os recuerdo que aquí en España tuvimos a Villar un montón de años, ahí que era una mafia. Esto pasa con asociaciones de ONG, de asociaciones de discapacidad, asociaciones, yo que sé, de barrio, de cualquier cosa, comunidades de propietarios, cualquier, que se mete alguien y monta su mafia, hace sus cosas, gana dinero y tal. Pues con las federaciones de deportes, pero hoy como estamos en la de fútbol, pues hablamos de la de fútbol, ha pasado toda la puñetera vida, pero en España, en Brasil y en un montón de sitios. Yo recuerdo, vi un documental sobre todo el tema de corrupción de la FIFA, pero salían federaciones de República Dominicana, del Congo, de otros países, que dices, pero si aquí el fútbol, pues sí, tíos que se habían hecho multimillonarios a raíz de ser presidente de una federación de fútbol, y dicen, madre mía, o sea, madre de Dios. O sea, ¿cómo puede ser esto? Entonces, cuando se dice que la FIFA, la UEFA y otros tal, que no hay que privatizarlo porque el fútbol es de todos, tomad el pelo a quien queráis, pero con entradas a 3.000 a 6.000 euros y con todo lo que ha pasado en el último Mundial, o sea, decir que el fútbol es de todos, esto es una tomadura de pelo. Entonces, resulta que Infantino quería el próximo Mundial dar los derechos para, bueno, los próximos mundiales, porque el próximo no se quiere, a empresas privadas. Entonces, claro, la empresa privada lo va a querer montar, tú le das los derechos y lo monta en el país que quiere, lo da a las televisiones que quiere, pone los precios que quiere, pone los partidos y el formato como él quiere. O sea, claro, ahí puede haber una serie de intereses y de cosas que, madre mía. Entonces aquí la UEFA y otros, pero la UEFA también lo han hecho por sus propios intereses, que no lo han hecho aquí para defender el fútbol. Entonces salía una serie de cosas. Y aquí la FIFA, para defenderse Infantino, que le querían echar por todo esto que ha saltado, Marruecos, que es en la Federación de Fútbol, sobre todo la africana, es el punto fuerte de la Federación Africana de Fútbol, donde hay 50 y pico países, entonces son 55 votos, o sea, o más, 50 y pico, 60 y pico votos, estamos hablando de africana, pero luego Marruecos arrastra muchos votos de países árabes y musulmanes, como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, y muchos de estos países arrastran el voto de Marruecos. Entonces, es una federación de fútbol que es muy prominente, tanto en Asia como en el continente africano. Entonces, claro, ser amigo de Marruecos te viene muy bien. Entonces, por eso Infantino le había ofrecido
a Marruecos del próximo mundial de España, Portugal y Marruecos, le había ofrecido, oye, para que tú que me puedas salvar de todo esto que está pasando, te ofrecemos la final del mundial en un estadio que ni siquiera se ha construido, que es un estadio que hay que construir, el estadio de Casablanca, que se prevé que tendrá 110.000 personas. A mí me hace mucha gracia que el argumento sea que va a ser un megastadio. Y en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, has hecho la final en Nueva Jersey, en un estadio de apenas 60.000 personas, teniendo el estadio Azteca de Ciudad de México, que es un estadio de más de 120.000 personas y con un césped espectacular, y todo lo has hecho en un estadio con un césped de mierda, y das el argumento de que va a ser un megastadio. Anda y vete a la mierda, hombre. De verdad, es que cuando has hecho eso hace apenas un mes en un estadio de mierda, y ahora das el argumento de que vas a hacer un megastadio, y por eso le quieres dar la final a Marruecos y a Casablanca, dices, cortaos un poquito, pero sí, es que se ve que no, o sea, el argumento se cae por todos los lados. Claro, a raíz de esto ha habido muchos medios de comunicación, mucha gente y tal, incluso políticos y tal, que han empezado a decir no, porque nada. A ver, lo que está ahora mismo en la situación, que puede cambiar, pero que parece que la final en principio va a ser en España, que va a ser o en Barcelona, o en el Camp Nou, o en el Santiago Bernabéu, casi seguro en el Santiago Bernabéu. Y que casi todos los partidos del Mundial se van a jugar en las sedes españolas y en Portugal. A ver, porque Portugal también tiene buenos estadios, en Oporto y en Lisboa. Yo no me importaría que se jugaran partidos de semifinales o de cuartos incluso allí, o sea, y en Marruecos tampoco. Pero se ha hecho una especie de campaña y demás por todo esto que ha pasado de que se iba a dar la final a Marruecos. También se ha aprovechado, o sea, como se diría que en este caso que el mar pasa por Ceuta y tal, se ha aprovechado todas estas cosas que ha habido, que eso daría vamos, entre mil me cago en todo este tema que ha habido de los inmigrantes, de saltar el mar, la valla y todo esto en Ceuta, y toda esta crisis que ha habido entre España y Marruecos, y todo esto se aprovecha para mucha gente decir, pues que habrá que el mundial que se haga solo en España y en Portugal, que a Marruecos se lo quitamos. Pero es que aquí hay un problema de fondo, es que el mundial nos lo han dado a España y a Portugal porque se ha presentado Marruecos junto a nosotros. Porque os recuerdo que la candidatura de 2018 y el 2022 y la de 2026 se presentó España en varias candidaturas, y en esta última de 2030 iba a haber una candidatura de España, Portugal y Ucrania. Sí, Ucrania, si lo veis y tal, eso era oficial, habían presentado la candidatura. Lo que pasa, que, por cierto, he dicho lo de que había en el fútbol español había mucha corrupción también, Villar y tal. Luego vino un señor calvo que decía que iba a traer valores al fútbol y que iba a traer un montón de cosas, y que se llevó la Supercopa de España de Arabia Saudí y a otros sitios, y que resulta que era un golfo y un sinvergüenza, como era Rubiales, y que todo el mundo saca del beso a Jenny Hermoso, pero es que hizo un montón de cosas y casi igual o peor, llevarse millones y millones, fiestas con dinero de la federación con prostitutas, pero vamos, lo de hacer fiestas de la federación con dinero público con prostitutas cada vez es una yo creo que es una tradición que se está poniendo en España. Si no te gastas el dinero en coca y prostituta, no eres un buen gobernante español. Pero bueno, volviendo al tema, resulta que España se presentó junto a Portugal y Ucrania, pero al presidente de la Federación Ucraniana le pillaron haciendo robos, haciendo corrupción y tal, y tuvo que dimitir, claro, todo esto se presentó en 2022, en esta época la candidatura, justo en la época de la guerra de Ucrania, y era muy popular todo el tema de Ucrania y demás, y en plan, vamos a darle, que os recuerdo que fue el año que Ucrania ganó Eurovisión, porque todo el mundo le votó. Entonces era muy popular Ucrania, de pobrecilla por el tema de la guerra y tal, y era la tercera candidata junto a España. Claro, menos mal que al final no se llevó el mundial, porque yo no quiero ser agorero, pero de aquí a 4 años no sé si Ucrania, espero que sí se haya acabado la guerra, pero aún así, después de todo esto que ha habido de guerra con Rusia y tal, no creo que los estadios estén para hacer mucho mundial, así que menos mal que no se ha hecho eso. Pero Ucrania finalmente se quitó.
Entonces parecía que España y Portugal perdía fuerza, había otras candidaturas de otros países, de Irlanda con Reino Unido, Francia con Bélgica, Luxemburgo y demás, había otras candidaturas, pero se presentó Marruecos, también junto a España. Y claro, si Portugal y España no tenían mucha fuerza, Marruecos, como he dicho antes, arrastra todo prácticamente, porque es que la oficina de la FIFA de África está en Marruecos, entonces tiene un poder sobre todas las federaciones de fútbol de África muy importante en Marruecos. Entonces, de repente teníamos todos los votos prácticamente de los países africanos y todos los votos de los países árabes y musulmanes y de otros países que tienen intereses con Marruecos. Entonces, de repente ganamos el mundial y nos lo dieron por esa alianza que hicimos. Entonces cuando se dice, a ver, lo de la final puede ser más debatible o menos, pero yo creo que Marruecos tiene que tener bastantes partidos, o sea, tiene que tener varios partidos en la sede del mundial. Si le van a dar a Marruecos 3 partidos, para eso que no se hubiera presentado. Que por cierto, en esta petición que han hecho muchos partidos, aquí se ha juntado todo, Aquí los de Sumar, los de Podemos, los de Vox. Es que fijaros como se suele decir que los extremos se juntan. Por aquí lo mismo pidiendo que Marruecos no sea parte de este mundial. Que por cierto, en el tema del fútbol, como siempre, si el mundial fuera de halterofilia, de natación o atletismo, aquí nos sudaría todo un huevo, perdóname la expresión, pero es que sería así, pero bueno, es esta falsa hipocresía. Pues resulta que todos estos diciendo que no, es que Marruecos y tal, por esto que tal, incluso por lo de Ceuta, aprovechan los de Vox y por estas cosas no le tienen que dar el mundial. Y yo abro el órdago y digo, vale, pues entonces que se repita la votación, que se repita todo. O sea, lo que no podemos hacer es usar a Marruecos, porque se usó a Marruecos, o sea, nos quejamos mucho de Marruecos, de ciertos intereses tal, pero a España y Portugal nos han dado el mundial por Marruecos. Eso es así, eso es una verdad como una catedral, porque nos hemos presentado varias veces antes y no nos lo daban. Entonces, lo que no se puede hacer es utilizar a Marruecos para que tengan el mundial y una vez que nos han dado el mundial, ya decir que no, que les dejamos fuera. O sea, eso hacer trampas al solitario. O sea, si no queremos que Marruecos vaya con nosotros, hay que repetir la votación. Y si no, es un fraude de ley. O sea, tanto que nos quejábamos con Qatar, con Arabia Saudí y otras candidaturas que no habían sido transparentes y tal, pues aquí esto sería igual. O sea, sería igual o peor fraude. O sea, de verdad. O sea, me parecería una sinvergoncenía. Entonces, ya está la candidatura de España-Marruecos, ya están las ciudades oficiales. No se sabe la final, pero las ciudades que van a jugar en cada país ya están anunciadas y ya está todo. Entonces, no hay mucho más que remover. Entonces, los políticos que se ocupen de gobernar, que bastantes cosas hay que hacer. Y para el otro están las federaciones de fútbol, que sí, serán unos mafiosos o será lo que sea, pero es su cometido. Entonces, si los políticos empiezan a meter a cosas del fútbol, lo del fútbol se empiezan a meter a lo de la política y aquí no paramos nadie. Aquí cada uno que haga su tarea, que bastante tienen que hacer y dejen de tocar las pelotas. Muchos los de Vox y los de Sumar y los de Podemos, cuando se ha organizado el mundial en Estados Unidos, no han dicho ni mu. O sea, que se estén calladitos y se callen la boca. Que yo creo que pues que se haga el mundial en una de las sedes, sea Marruecos, no va a pasar absolutamente nada. Pero bueno, es lo que hay. Aquí ahora mucha gente pidiendo que se lo quiten a Marruecos porque es una vergüenza, porque tal. Entonces, yo, en mi visión, si se lo quitan a Marruecos, pues habrá que repetir todo el proceso de cero. Porque es que lo que no se puede hacer es presentarte con alguien que te da la victoria y cuando ese te ha dado la victoria de la candidatura, echarlo fuera, dar la patada. Es que somos unos oportunistas y eso no se cuenta. O sea, cuando se dice en los telediarios y en televisión española y otras cadenas, que por cierto, a mí me hace mucha gracia una cosa, cuando salía hace tiempo y el año pasado los ganaderos, los agricultores diciendo que la fruta de Marruecos, que nos estaba quitando el mercado, ahí salió mucha gente de izquierda diciendo que falla facha, que no sé qué, pero ahora cuando lo que hay que defender es el fútbol y decir que Marruecos se queda ahora eso sí, queda una cosa muy clara, que el fútbol es lo que nos une, lo que nos une para bien o para mal, en este caso para mal, porque cuando hay que defender otras cosas o sanidad otra cosa, ahí no, pero cuando hay que quitarle el mundial a Marruecos y siendo justo, como he dicho en este podcast, para mí tenemos el mundial gracias a Marruecos. Entonces, querer echarle una vez que nos ha servido, me parece
perdóname la expresión, pero me parece de sinvergüenzas y de una puñalada trapera. Entonces, cuando ellos son los votos, gracias en la FIFA, los que han movido el mundial. Así que bueno, se usa el fútbol de política, luego se dice que no se politice el fútbol, cuando son los mismos políticos los que usan el fútbol y los mismos gente del fútbol lo que usan la política. Entonces, ¿en qué estamos? Así que bueno, me cago en todo, adiós. Me cago en todo y en vez de tanto mundial de Marruecos y cuando tal, ahora va a haber mundial de baloncesto femenino y otras cosas. Acá ahí no nos vamos a pelear por ver quién es la sede o por otras cosas. Así que en vez de dejarnos tantas tonterías y de tantas cosas, apoyémoslo de verdad. Que luego el fútbol, las entradas en el Bernabéu, por mucho que sean en el Bernabéu en Madrid, van a costar 6.000, 10.000 euros por persona, pero ¡ay, qué bien! Se está jugando en mi país. Lo tengo que ver por la tele, aunque viva al lado del estadio, porque las entradas valen 6.000 o 10.000 euros, pero qué bien que se juega en España, que si las empresas se llevan dinero y los ciudadanos pagamos el mundial con nuestros impuestos y mientras se llevan dinero las empresas, pero qué bien, ¡ay, qué bien! Me cago en todo, adiós, a la mierda.